buenos días. Soy la doctora Araceli Cruz Palacios. Me corresponde hablar del tema de obesidad y diabetes como factor de riesgo hepático. Los objetivos de la charla es conocer el impacto de la obesidad y la diabetes en el hígado, cómo esto repercute en el desarrollo de daño hepático crónico, es la presencia de cirrosis o hepatocarcinoma, y la prevalencia actual de la enfermedad hepática relacionada a diabetes y obesidad. La enfermedad por hígado graso no alcohólico, actualmente expertos ya llamado hígado metabólico, se ha visto que es una de las principales causas de cirrosis e incluso el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Por definición, el hígado graso no alcohólico se ha definido por décadas como un trastorno metabólico que se caracteriza por esteatosis macrovesicular en más del 5% de los hepatocitos en individuos sin consumo significativo de alcohol, medicamentos hepatotóxicos ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria, y que puede ir desde un aspecto clínico que puede evolucionar a una esteatosis simple hasta un hepatocarcinoma, evolucionando previamente su estado inflamatorio, que es la esteatohepatitis y la cirrosis. El síndrome metabólico se va a asociar con gran frecuencia a la obesidad, incluso se toma la obesidad como uno de los principales factores de riesgo para el síndrome metabólico, y los criterios para el síndrome metabólico se basan a la circunferencia abdominal, a los valores mayores de 150 de triglicéridos, el colesterol HDL menor de 40 en varones o menor de 50 en mujeres, la presión arterial mayor de 130/85 y la diabetes. Cuando se encuentran 3 o más de estos criterios, se va a definir como un síndrome. La enfermedad por hígado graso no alcohólico esta es una tabla donde observamos la prevalencia de la enfermedad de acuerdo a las distintas entidades que van a producir el síndrome metabólico o enfermedades metabólicas. Observándose que cuando la obesidad, el 82% de los pacientes con obesidad y síndrome metabólico van a tener esteatohepatitis, y en la diabetes hasta un 43.6%. Los factores de riesgo asociados con el hígado graso no alcohólico, las condiciones comúnmente establecidas, como ya les mencionamos, por eso el impacto en esta plática, la obesidad y la diabetes, siendo una de las principales causas, pero también recordando que la dislipidemia, el síndrome metabólico tal, el síndrome ovario poliquístico y otras enfermedades pueden estar asociadas a la presencia de hígado graso no alcohólico. En la obesidad también va a haber algunos factores genéticos o ambientales que van a hacer que estos pacientes con estas enfermedades tengan mayor probabilidad de un daño o una morbilidad debido a la obesidad, como es el síndrome metabólico, la diabetes, hipertensión, dislipidemia o el hígado graso. Y estos pacientes pues son alta mortalidad debido a las enfermedades cardiovasculares, y actualmente se ha visto a la cirrosis también como una causa de mortalidad en los pacientes con obesidad. También se ha visto que estos pacientes pues tienen un estado proinflamatorio crónico, que es una causal de cáncer a cualquier nivel, y por eso se ha visto un aumento de frecuencia de cáncer a nivel. El hígado graso metabólico, actualmente existen criterios diagnósticos para el diagnóstico, dado a que antes era un diagnóstico de exclusión, cuando no encontrábamos alguna otra etiología del daño hepático, pues se investigaba el hígado graso como una causa. Actualmente existen criterios para el diagnóstico si
encontramos en un paciente con esteatosis por un estilo de imagen con la presencia de sobrepeso, obesidad, diabetes o un desequilibrio metabólico, al menos dos de los siguientes, como es la circunferencia de cintura-cadera mayor de 102/88 en femeninos y 102 en femeninos y 88 en masculinos, y la presión arterial mayor de 130/85 o que se encuentre bajo tratamiento médico, triglicéridos por arriba de 150, prediabetes o el índice de FOMA mayor a 2 miligramos por decilitro, o una PCR altamente sensible mayor de 2 miligramos por decilitro, podemos considerar que el paciente presenta un hígado graso metabólico. ¿Cuál es la panorámica de la obesidad y la diabetes en el mundo? En el mundo, en el 2016, más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso y de los cuales 650 millones eran obesos. La diabetes aumentó también en las últimas décadas, siendo que en 1980 con 108 millones y en el 2014 ya se estaban hablando de 422 millones de personas con diabetes. Por lo tanto, la prevalencia mundial de diabetes en adultos mayores de 18 años ha aumentado de 1980, que era un 4.7%, a un 8.5%. Esta es una estadística en la cual se muestran distintos países donde observamos nuestro país, México, que se encuentra entre los principales países con alta prevalencia de obesidad y diabetes. Si ven, pues México está entre los primeros lugares dentro de esta enfermedad. Esta es en la última en la encuesta nacional de salud, en la cual se muestra cómo ha ido incrementando la obesidad y el sobrepeso en los adultos mayores de 20 años, mostrando por género, y si logran observar en el 2012, el porcentaje era de aproximadamente entre el 73% en mujeres y 69% en hombres, tanto de obesidad como de sobrepeso, alcanzando actualmente a mujeres, según la última encuesta en el 2018, un 76.8% de la población padece de obesidad o sobrepeso y en hombres un 73%. En esta gráfica mostramos cómo se han presentado en los últimos, de acuerdo a la encuesta nacional de salud del 2016, de acuerdo a grupos de edad, y si vemos en niños, también tiene un impacto del sobrepeso y la obesidad, encontrando ya que hasta un casi 40% de los niños entre 2 y 19 años van a presentar obesidad. La diabetes en México también ha ido incrementando, habiendo en el 2012 6.4 millones de personas con diagnóstico previo de diabetes, ha aumentado hasta el 2018 a 8.6 millones de personas con diagnóstico de diabetes. Por lo tanto, actualmente se considera que el hígado graso metabólico es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica. En esta gráfica lo que mostramos es que a nivel mundial se estima que el 24% de la población va a tener una enfermedad hepática, un hígado graso no alcohólico, y que de un 10 a un 30% va a incursionar al estado inflamatorio del hígado graso no alcohólico y hasta un 15% pueden desarrollar cirrosis. Las tendencias
actuales en cuestión del trasplante de hígado ha mostrado en las últimas décadas el incremento como lista de espera de trasplante al hígado graso no alcohólico. Si ven en la gráfica, se muestra cómo el hígado graso no alcohólico ha ido incrementando con respecto al 2004 al 2013 la lista de espera de trasplante y mostrándose una reducción de casos en los pacientes con hepatitis C, esto debido a los tratamientos de acción directa. Se ha mostrado una proporción cada vez mayor de pacientes que son trasplantados con hígado graso no alcohólico y de estos la causa más frecuente de trasplante o listados para trasplante ha sido el hepatocarcinoma o los criterios actuales para el diagnóstico de un hígado graso metabólico relacionados a cirrosis se toman en cuenta al paciente con cirrosis en ausencia de una histología típica que cumpla por lo menos uno de los siguientes criterios. Una evidencia pasada o presente de factores de riesgo metabólicos que cumplan para el criterio de diagnóstico de hígado graso metabólico con uno de los siguientes, ya sea la documentación por una biopsia hepática previa de la existencia de un hígado graso metabólico o bien la documentación histórica por estudio de imagen de una esteatosis hepática. Por lo tanto, ya actualmente lo que antes se catalogaba como una cirrosis criptogénica, con estos nuevos criterios para establecer un hígado graso metabólico, pues podemos pensar que un gran porcentaje de estas personas que antes se catalogaban como criptogénica correspondían a una enfermedad por hígado graso. Es un poquito borroso porque fue tomado directamente de la revista, en la cual es un título actual, recientemente presentado, mexicano, en el cual se valoraron 5 hospitales en la Ciudad de México y en la cual están mostrando que actualmente el hígado graso metabólico es la causa más frecuente como etiología de la cirrosis en el género femenino y en masculino siendo el segundo lugar posteriormente al alcohol. Y la hepatitis C, al igual que a nivel mundial, ha venido en descenso por los actuales tratamientos. En esta lámina lo que queremos mostrar es cómo hay una progresión de la enfermedad hepática no alcohólica o hígado graso metabólico, en el cual un 30% de los pacientes con enfermedad metabólica pueden desarrollar hígado graso y que con el largo del tiempo esta puede desarrollar fibrosis y una vez desarrollada una fibrosis avanzada se puede desarrollar la cirrosis hasta en un 2.3% por año. Pero se ha visto actualmente que aunque no exista cirrosis, esta enfermedad hepática puede evolucionar a un hepatocarcinoma, a un hígado no cirrótico. Se ha mencionado que debe de haber una enfermedad avanzada de fibrosis para esta situación, aunque también se han mostrado casos de, sin la presencia de fibrosis, el desarrollo de hepatocarcinoma. El hígado graso metabólico es similar a lo que ya habíamos mencionado, en el cual ha aumentado los enlistados en trasplante hepático, siendo actualmente el principal causa de pacientes que están en lista de trasplante, como en el 2002 solamente un 6.4% de los pacientes estaban enlistados y actualmente aumentando hasta un 23% de los enlistados para trasplante hepático.
El 20% de los carcinomas hepatocelulares en hígado graso no alcohólico se han presentado en ausencia de cirrosis. Por lo tanto, actualmente por expertos se está tomando en cuenta cuál puede llegar a ser el seguimiento de los pacientes con hígado graso metabólico, considerándose entonces que aquel paciente con hígado graso metabólico que tenga cirrosis, el riesgo de un hepatocarcinoma anual es del 1 a 3%, y esto se debe de hacer la vigilancia normal de cualquier otra causa de cirrosis. Pero si estamos ante un paciente sin cirrosis, hay que investigar si existen fibrosis hepática. Esto lo podemos hacer por dos métodos no invasivos combinados, como es serológicos, con el caso del PIO4, que es un método sencillo de realizar, en la cual se toma en cuenta edad, enzimas hepáticas y plaquetas, así como un estudio de imagen de mastografía. Actualmente el mayor disponible en México pues, es el FibroScan, y si dos de estos métodos dicen que hay una fibrosis avanzada, pues tenemos que considerar a esos pacientes, incluirlos en una vigilancia formal como un paciente que tiene cirrosis. En cambio, en los individuos sin fibrosis avanzadas, como en el 0 a 1,2, el riesgo anual es del 0,02% y no se recomienda incluir. El hígado graso metabólico tenemos que considerar que existen factores genéticos y ambientales que van a hacer que una persona con hígado normal vaya a desarrollar esteatosis, y esta esteatosis evoluciona a estados avanzados como la cirrosis. Tenemos que reconocer todas las comorbilidades que nos pueden llevar a un hígado graso, pero también, como les mencionaba, es muy importante los factores genéticos y ambientales en el cual esté expuesto el individuo, y el factor genético, los que están más estudiados y que se ve una alta prevalencia en los que tienen estos genes, son los que están marcados en rojito, que tienen mayor predisposición a la presencia de daño hepático crónico al contar el paciente con un hígado graso. Y en esto, pues, el mexicano tenemos alta expresión del PNPLA3, y por lo tanto el riesgo a daño hepático crónico por hígado graso pues es mayor. También hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales, como actualmente se ha incrementado el consumo de alcohol, alimentos con fructosa, disminución del ejercicio, que también puede ejercer factor para la presencia de obesidad, diabetes y hígado graso. También hay que tomar en cuenta que podemos tener daño dual, podemos tener un paciente con hígado graso metabólico y que además con el consumo de alcohol, pues esto me va a incrementar el daño hepático. Y considerar que estas personas que tienen riesgo para un hígado graso metabólico, pues el consumo debe de ser menor de alcohol que en una persona normal, que se habla de que sean menos de 2 copas en mujeres y no más de 3 copas en hombres diarios. Si en estos pacientes con hígado graso metabólico, aunque sea menor cantidad, se puede añadir al daño y también producir daño. Como conclusión, la obesidad y la diabetes son una emergencia nacional. El hígado graso metabólico me va a desarrollar cirrosis, incluso hepatocarcinoma sin presencia de cirrosis, y que contamos con factores genéticos que van a contribuir a la presencia de hígado graso metabólico y al daño crónico, y factores ambientales que podemos modificar al cambiar tanto la alimentación como
hábitos como el ejercicio para disminuir el riesgo de desarrollo de un hepático metabólico y, como consecuencia, la enfermedad hepática. Gracias. El tema que voy a desarrollar en los próximos minutos se titula Esteatosis contra esteatohepatitis, diferenciación y seguimiento. Los objetivos de la charla tendrán por abarcar generalidades, nomenclatura de la enfermedad, prevalencias, etiología, patología, historia natural, así como el diagnóstico y tratamiento. El espectro clínico patológico de la esteatosis y la esteatohepatitis abarca desde un hígado normal que se infiltra por grasa hepática, que es lo que conocemos como esteatosis simple, que puede evolucionar a esteatohepatitis y de ahí finalmente a cirrosis hepática. Existen dos condiciones principales que condicionan el acúmulo o infiltración de grasa en el hígado, que es la esteatosis hepática. Y es esta esteatosis la que, con el paso de los años, puede llegar a sufrir una inflamación que se llama esteatohepatitis, la cual también puede desarrollar diversos grados de fibrosis, finalmente conducir a cirrosis, y este es el falso hepatocelular. En esta charla seguiremos abordando la infiltración grasa no alcohólica. Y a la fecha se han utilizado diversos términos para denominar a la misma enfermedad, y esto ha generado confusión entre médicos y pacientes. Es por eso que en esta diapositiva les voy a plasmar la nomenclatura actual propuesta y sus definiciones, incluyendo cómo lo pueden ustedes leer en la literatura anglosajona. Y el término de NAFLD, o enfermedad por hígado graso no alcohólico, se refiere a un trastorno metabólico que se caracteriza por esteatosis macrovesicular en el 5% de los hepatocitos en individuos que no tienen un consumo significativo de alcohol, uso de medicamentos hepatotóxicos ni otras causas conocidas de esteatosis secundaria. NAFLD, o hígado graso no alcohólico, que es la esteatosis simple, se define como el acúmulo de vacuolas de grasa en más del 5% del parénquima hepático, sin daño hepatocelular aparente en personas sin consumo significativo de alcohol ni otras causas de esteatosis secundaria. Y finalmente, el NASH, o esteatohepatitis no alcohólica, se refiere a progresión de esteatosis no asociada a la ingesta de alcohol u otras causas de esteatosis secundaria que en la biopsia muestran inflamación y degeneración balanoide en los hepatocitos y puede haber cirrosis. Esta es una enfermedad que ha cambiado con el paso del tiempo, desde 1845, cuando se utilizó por primera vez el término de hígado graso, pasando por 1980, cuando Ludwig acuñó el término de esteatohepatitis en el contexto de una enfermedad por hepática grasa no alcohólica. Y lo más actual, propuesto en este año por un consenso de expertos, en donde se redefinió la enfermedad a enfermedad hepática grasa asociada a disfunción metabólica. Hoy día se propone abandonar el término de esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica y englobar a la dieta, el alcohol, la microbiota, factores genéticos y epigenéticos, así como la salud metabólica, en un solo término que se definirá como MAFLD. La enfermedad grasa del hígado abarca un espectro de lesión que podemos subdividir en base a los hallazgos histológicos y por orden creciente de gravedad, desde la esteatosis simple, esteatosis con inflamación, hasta una esteatohepatitis que abarca esteatosis, inflamación y grados de balonización, y el desarrollo de una esteatosis, balonización, Ghialine de Maiori y fibrosis, para finalmente evolucionar al estadio final, que es la cirrosis hepática. En cuanto a la prevalencia, pues sabemos hoy día que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la enfermedad hepática crónica más frecuente en el mundo. Su prevalencia en la población general se estima en rangos de 25%, siendo en Medio Oriente hasta el 32%, en África el 14%, Asia con un 27% y América del Sur con un 31%. En México, las cifras más recientes nos muestran una prevalencia que va entre el 14 y el 62%. Y esta es una prevalencia que ha cambiado o ha crecido en las últimas 2 décadas gracias a la pandemia que significa la obesidad y la diabetes.
Hoy día se estima que la presencia de enfermedad de grasa no alcohólica en pacientes diabéticos ronda un 60-70% y que en los obesos puede llegar a estar hasta el 80% de los individuos. Lo que sí sabemos es que la obesidad, la diabetes y la resistencia a la insulina son los principales factores de riesgo metabólico para el desarrollo de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Ahora entendemos que la distribución de grasa corporal es más importante que la masa adiposa total para el desarrollo de la esteatosis hepática. La relación cintura-cadera resalta la importancia que tiene la grasa intraabdominal o visceral como factor predictivo del hígado graso. Ya varios estudios han demostrado una correlación entre el índice de masa corporal, el grado de esteatosis y la gravedad de la lesión hepática. Y también sabemos que el índice de masa corporal mayor a 30 casi siempre se acompaña de esteatosis en el 85% de los casos, fibrosis leve a moderada en el 30% y cirrosis en el 1 o 2%. Clásicamente, se había considerado esta una enfermedad de mujeres de edad mediana, obesas y diabéticas. Sin embargo, en series más recientes se ha observado un nuevo perfil. El diagnóstico se realiza a una edad más temprana, la frecuencia en varones es mayor y hay cada vez más pacientes que no son diabéticos ni son obesos. A diferencia de los obesos, en los delgados, la prevalencia del síndrome metabólico es menor, aunque en estos pacientes la resistencia a la insulina y o la dislipidemia suelen ser comunes. Ahora sabemos también que muchos casos etiquetados como cirrosis criptogénica en realidad correspondían a casos no diagnosticados de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Lo que sí sabemos también hoy día es que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es el componente hepático del síndrome metabólico y que el riesgo y la gravedad de la enfermedad aumenta al hacerlo el número de componentes de ese síndrome metabólico. En cuanto a su etiología, podemos dividir la enfermedad en primaria y secundaria. La primaria es aquella condición que está asociada con el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina. Y para brevemente mencionarles los componentes del síndrome metabólico, les recordamos el perímetro de cintura-cadera, más de 94 y más de 80 en varones y mujeres, una presión arterial de más de 130-85 o en tratamiento para la hipertensión, una glucosa en ayunas de más de 100 o en tratamiento para la diabetes, triglicéridos de más de 150 y colesterol HDL menos de 40 o 50 miligramos por decilitro en varones y mujeres. Y en cuanto a las etiologías secundarias, son conocidas como una asociación a un gran número de condiciones metabólicas, quirúrgicas y tóxicas. En cuanto a las etiologías secundarias, hay asociaciones emergentes como el síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la apnea obstructiva del sueño, el hipopituitarismo y el hipogonadismo. En cuanto a la patogenia, se han vinculado estilos de vida y genética. Una dieta y estilo de vida occidental han sido asociados con un aumento de peso, obesidad y enfermedad por hepática grasa no alcohólica. Y todo esto dado por una ingesta calórica alta, exceso de grasas saturadas, alta ingesta de fructosa y un comportamiento de vida sedentario. Y dentro de los modificadores genéticos se han vinculado al gen PNPLA3 y al TM6SF2, que se han vinculado a un mayor acúmulo de grasa hepática, pero también incrementan el riesgo de la esteatohepatitis en aquellos que ya han encontrado depósitos de grasa. También se ha observado que en enfermos con grasa no alcohólica no se han asociado sistemáticamente a manifestaciones de resistencia a la insulina. Años antes se había tratado de simplificar la fisiopatogenia de la enfermedad a través de algo que se conocía como la teoría del doble impacto. Y esto nos hablaba de una manera simplista, en donde un primer golpe, la resistencia insulínica más el acúmulo de ácidos grasos libres, condicionaban acúmulo de grasa, o sea, esteatosis simple. Y un segundo golpe, que condicionaba un estrés oxidativo, nos llevaba a la esteatohepatitis. Hoy sabemos que la esteatosis hepática es una consecuencia de la alteración del metabolismo de los lípidos en el hígado. Y los principales factores que contribuyen son la resistencia a la insulina y la mayor afluencia de ácidos grasos libres en el hígado. Por lo que recientemente se ha propuesto la teoría multiimpacto para explicar la fisiopatología de esta enfermedad.
en donde la resistencia a la insulina es uno de los factores clave en el desarrollo de la esteatosis y esteatohepatitis, y que da finalmente como resultado un aumento del flujo de ácidos grasos al hígado, y esta resistencia a la insulina también puede promover la disfunción del tejido adiposo, como consecuente producción alterada y secreción de adiposinas y citoquinas inflamatorias. Es hoy día la resistencia a la insulina una característica cardinal de la enfermedad, fundamental para su fisiopatología, que desempeña un importante papel en el desarrollo y progresión de la enfermedad. Y esto se ha visto reflejado en este esquema simplificado que ilustra el espectro de progresión de la enfermedad de la fibrosis hacia la cirrosis. En cuanto a la historia natural, podemos observar en esta diapositiva cómo la infiltración grasa puede evolucionar con el paso de tan solo 3 a 7 años en el 44 a 64% de las personas al desarrollo de esteatohepatitis. Y esta esteatohepatitis, a su vez, en un 10 a 25%, tras un periodo de 8 a 14 años, puede desarrollar fases avanzadas de fibrosis o cirrosis, cuando normalmente necesita un promedio de 7 años de progresión de un estadio de fibrosis a otro. También sabemos hoy día que hay fibrosadores rápidos y sabemos que el 22 al 24% de los pacientes en un transcurso de tan solo 3 a 7 años pueden progresar desde la esteatosis simple a estadios avanzados de la enfermedad. Y finalmente también sabemos que la cirrosis y estadios avanzados de la fibrosis, que eran considerados el principal factor de riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular, pues hoy también sabemos que estadios más tempranos, aunque en una menor incidencia, pueden también llegar a presentarse como factores de riesgo para esta enfermedad de carcinoma hepatocelular. En cuanto al diagnóstico, lo que tenemos que ubicar primeramente son los factores de riesgo. Y aquí tenemos la edad. A mayor edad hay mayor probabilidad de riesgo de acumulación de grasa en el hígado. En cuanto al género, el hombre tiene 2 veces más probabilidades que la mujer. Diabetes y obesidad por sí solos son factores de riesgo independientes. Y por supuesto, el síndrome metabólico. Las infecciones juegan hoy día un papel a través de la disbiosis y el cambio de la microbiota. Y la raza, principalmente los hispanos, somos considerados un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad hepática grasa no alcohólica. Lo que debe motivar la detección o iniciar un protocolo de estudios es la detección accidental de esteatosis. Y para ello podemos iniciar un protocolo de estudio en donde se evalúe en forma detallada los antecedentes de consumo de alcohol, descartar que sea menor a 20 gramos día de consumo de alcohol en mujeres, menos de 30 gramos día en varones, descartar antecedentes personales y familiares de diabetes, hipertensión, por supuesto las mediciones antropométricas, descartar por medio de un panel viral hepatitis B y C, antecedentes de toma de fármacos que sean asociados a esteatosis, evaluar enzimas hepáticas, perfil glucémico, donde se incluya insulina basal en ayunas. Esto nos servirá para un cálculo de la resistencia a la insulina a través de un modelo matemático que se llama HOMA. Un hemograma completo, perfil lipídico y ecografía si la sospecha inicial fue por la elevación de las enzimas hepáticas. La evaluación metabólica también debe incluir cuidadosamente todos los componentes del síndrome metabólico. La obesidad, la diabetes o las enzimas hepáticas elevadas en pacientes con factores de riesgo metabólicos deben provocar exámenes no invasivos para esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. En este diagrama de flujo podemos observar cómo con la presencia de factores de riesgo metabólico deberíamos ahondar en una ecografía buscando esteatosis y por supuesto complementar con enzimas hepáticas. La presencia de esteatosis por imagen y unas enzimas hepáticas normales, aún así nos ayudarán a evaluar marcadores séricos de la fibrosis y estratificar a nuestros pacientes en perfiles de riesgo. En un riesgo bajo únicamente seguirá un seguimiento a 2 años con enzimas hepáticas y biomarcadores de la fibrosis. Pero los pacientes que se estratifiquen en riesgo medio o alto, hay que remitirlos a un especialista. Él se encargará de identificar otras hepatopatías crónicas, evaluar detalladamente la gravedad de la enfermedad, decidirá si no hacer una biopsia hepática y, por supuesto, vigilar y tratar adecuadamente.
El paciente que tiene esteatosis y además tiene enzimas hepáticas anormales va directo al especialista. Pero el paciente que tiene ausencia de esteatosis por imagen, aún con enzimas hepáticas anormales, requiere continuar una vigilancia. Únicamente la persona o paciente sin esteatosis y con enzimas hepáticas normales se le dará seguimiento por tener factores de riesgo metabólicos de 3 a 5 años con ecografía más enzimas hepáticas. En cuanto a la esteatohepatitis, el 30% de los pacientes pueden tener esteatohepatitis al momento del diagnóstico de la enfermedad. Y hoy se dice que la esteatohepatitis incrementa el riesgo de progresión hacia cirrosis hepática. Y que cuando esta esteatohepatitis se asocia a inflamación, tiene un riesgo del 5-18% de progresar a cirrosis hepática. Pero cuando la esteatohepatitis se acompaña de fibrosis, el riesgo de progresión aumenta hasta un 38%. Y es por eso que los pacientes con esteatohepatitis y fibrosis tienen un riesgo elevado de cirrosis y mortalidad relacionada con el hígado. Para ello se recomienda identificar casos de enfermedad hepática grasa no alcohólica con fibrosis, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Y estos son personas mayores de 40 años, diabéticos, con síndrome metabólico o con una relación AST-ALT mayor de 1. Y esto porque el pronóstico de los pacientes con hígado graso está determinado por el grado de fibrosis. Y es precisamente esta fibrosis la que nos motiva a indagar a través de una evaluación no invasiva. En este diagrama podemos observar que las personas con factores de riesgo deben evidenciar por medio de métodos de imagen la acumulación grasa, complementarse con enzimas hepáticas, por supuesto excluir causas secundarias de esteatosis, y todos ellos deben entrar en el protocolo de estudio para descartar fibrosis. Y esto se logra a través de diferentes scores. Dentro de los más usados en el mundo tenemos el NAFLD Fibrosis Score o el FIB4, que van a estratificar en riesgos a nuestros pacientes desde bajo, intermedio y alto. El riesgo bajo únicamente requerirá una vigilancia cada 2 años. El riesgo alto puede requerir una biopsia hepática. El grado intermedio es donde se pone un poquito más difícil, porque vamos a tratar de excluir grados de fibrosis avanzada o fibrosis temprana. Y para eso tendremos que combinar otros scores como el FibroTest, Fibrometer, Hepatoscore, ELF, o incluso métodos de imagen más avanzados como la elastografía transitoria o la elastografía por resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe una terapia farmacológica efectiva y segura para el manejo de la esteatohepatitis. Las opciones disponibles son de utilidad en contextos específicos y en la actualidad el tratamiento farmacológico se reserva para pacientes con esteatohepatitis con evidencia de fibrosis por lo menos en un grado 2, o en los que tienen un mayor riesgo de progresión. Y estos son los diabéticos, síndrome metabólico o aumento persistente de la ALT. Y es por ello que la piedra angular de nuestro tratamiento se basa en esta pirámide, donde la base consiste en la reducción de peso. Diferentes guías europeas y americanas han demostrado un consistente beneficio en la reducción del peso para mejoría de la esteatosis, de la esteatohepatitis y de la fibrosis. Pero también el solo hecho de modificar nuestra composición dietética nos causa beneficio aún sin pérdida de peso, y esto se logra a través de la dieta mediterránea. La actividad física también por sí sola, como factor independiente de mejoría, puede reducir esta grasa hepática. La dieta mediterránea basa sus beneficios en tener un alto consumo de aceites de oliva, nueces, pescado, leguminosas, frutas y vegetales, y una baja ingesta de bebidas sonificadas, edulcorantes o carnes rojas y procesadas. En cuanto al ejercicio, se han hecho múltiples revisiones sistemáticas que comparan ejercicio aeróbico contra ejercicios de resistencia o anaeróbicos, y basado en 13 protocolos de estudio donde ejercían 40 minutos de sesión 3 veces por semana durante 12 semanas, fueron igualmente efectivos basándose en 4 protocolos que aplicaban 45 minutos por sesión 3 veces por semana por 12 semanas. Y ahí se concluyó que los ejercicios de resistencia pueden ser una medida factible para personas o pacientes que tienen un pobre entrenamiento cardiorrespiratorio. Finalmente, con todas estas medidas, si nuestros pacientes logran el objetivo de una reducción de su basal de al menos el 3%,
les proporcionará una reversión de esteatosis hasta en un 36 al 100% de ellos. Si logran el objetivo de la pérdida del 5%, revertirá inflamación y valorización. Una pérdida mayor del 7% resolverá probablemente la esteatohepatitis hasta en el 90%. Y lo más interesante es que una pérdida de más del 10% también nos generará regresión de la fibrosis en el 45%. Finalmente, en cuanto a la cirugía bariátrica y la enfermedad hepática grasa, esto es ya muy conocido desde hace muchos años. Se sabe en revisión de metaanálisis, fueron 15 estudios con 766 pacientes y biopsias pareadas, en donde se demostró una reducción del índice de masa corporal en una forma variable entre el 19 y el 41%. Y los resultados comprobaron una reducción de la esteatosis en el 91%, esteatohepatitis en el 81% y de la fibrosis entre el 33 y 46%. Lo que es un hecho es que es el mejor tratamiento para pacientes con obesidad extrema, por supuesto siguiendo las recomendaciones de ser recomendados en aquellos pacientes que mantengan un índice de masa corporal arriba de 40 o un índice de masa corporal arriba de 35, pero con comorbilidades asociadas. Recordarles que aún en centros especializados, y esto entendiendo por centros especializados es que lleva más de 100 operaciones bariátricas por año, la cirugía no está exenta de riesgos, informándose una mortalidad hasta el 3% y morbilidades de hasta el 10%. Y es por ello que se recomienda que esta cirugía se realice en centros altamente especializados y que tengan siempre un abordaje multidisciplinario. Para concluir, podemos hablar de que la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la causa más común de enfermedad hepática crónica. Es la manifestación a nivel hepático del síndrome metabólico. La resistencia a insulina es uno de los factores clave en el desarrollo de la esteatosis y esteatohepatitis. La detección accidental de una esteatosis debe motivar una evaluación detallada. La primera causa de muerte en pacientes con esta enfermedad es la enfermedad cardiovascular. El mayor predictor de mortalidad en la esteatohepatitis es la fibrosis. La disminución de peso a través de una dieta y ejercicio es la estrategia terapéutica más efectiva. Actualmente, ningún fármaco se considera terapia estándar en la esteatohepatitis. El tratamiento farmacológico debe enfocarse en la enfermedad hepática y en las alteraciones metabólicas asociadas. Esto es diabetes, obesidad y dislipidemia. Y la cirugía bariátrica mejora la histopatología en pacientes con obesidad mórbida y enfermedad hepática grasa no alcohólica, por lo que puede ser considerada en este tipo de pacientes. Por su atención, muchas gracias.